familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. En la oscura noche, una tormenta caía en medio de la autopista en donde se encontraba Juan, quien se dirigía a casa después de varios días de estar fuera de la ciudad por cosas del trabajo. El hombre conducía su viejo y confiable automóvil, tenía años junto a ese coche, tenía una relación muy fuerte con él, era una de sus mayores adoraciones. Mientras conducía solo pensaba en reencontrarse con su familia a la cual extrañó con tantas ganas, a su mente venían sus hijos Diego y Sofía, dos pequeños que amaban escuchar las historias de su padre y su querida esposa Frida, quien adoraba con tanta locura y daría la vida por ella. Aquel hombre estaba por adentrarse en las curvas más peligrosas de la pista, por lo que se vio obligado a bajar la velocidad. Antes de entrar a la primera curva, Juan pudo ver un hombre parado usando un abrigo pidiendo aventón. Tenía la característica de ser una persona muy amable y dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Detuvo su auto y bajó el vidrio. El hombre con la cabeza agachada pidió el favor de ser llevado a la gasolinera más cercana. Su auto se había quedado varado y tenía que adquirir más. El hombre asintió. Sin embargo, el sujeto aún con la cabeza agachada subió al auto. Juan creyó que el hombre tenía esa postura por vergüenza, por lo que trató de hacer plática con él. Sin embargo, esta persona continuaba en esa misma postura, únicamente dijo: concéntrate en el camino. Juan se extrañó un poco pero no hizo caso. Él conocía esas curvas e incluso a veces presumía que podría pasarlas con los ojos cerrados. La tormenta cada vez apretaba más. En una curva el sujeto pudo ver un auto volcado fuera de la pista, bajó la velocidad por precaución. El hombre tomó del pecho a Juan, levantó la mirada y dijo con una voz profunda: aquí nos detenemos. En ese momento Juan volteó a ver al hombre, el cual tenía la cara demacrada y un ojo completamente negro, mientras que por el otro salía sangre. Asustado por lo que acababa de ver, se desmayó perdiendo el control, causando que sufriera un terrible accidente que acabaría con su vida. En casa la esposa esperaba con la cena lista a su prometido, los pequeños jugaban en el cuarto. Frida, mientras alistaba la mesa, sintió una mala vibra recorrer su cuerpo acompañada de un dolor muy fuerte de cabeza. Fue por una pastilla para aliviar el dolor. Sin embargo, cuando estaba por tomarla, el teléfono sonó. La mujer con el vaso en mano fue a contestar, levantó la bocina y los hijos bajaron y preguntaron a qué hora llegaría su padre. Una voz del otro lado del teléfono dio la desgarradora noticia: su padre había fallecido en un accidente. La madre contuvo las lágrimas ya que sus hijos se habían parado justo enfrente de ella. Lo único que hizo fue colgar el teléfono e ir a su habitación a sufrir la pérdida de su amado. Pasaron los años, los niños crecieron y se convirtieron en unos jóvenes, la madre envejecía y a pesar de la ausencia de su esposo, los tres supieron cómo salir adelante, pero siempre lo habían llevado en su memoria y en su corazón. Se acercaba el Día de Muertos, día en que se honraría a los difuntos. La familia tenía la costumbre de visitar a su padre en el panteón, limpiar su lápida, ponerle flores, rezarle un rosario y tener lista una ofrenda en casa para cuando Juan los viniera a visitar desde el más allá. Los dos hermanos cada año desde la partida de su padre armaban la ofrenda, cada vez les quedaba mejor, siempre colocaban las mismas fotos. Primero colocaban la foto familiar, luego una de su padre con su esposa y fotografías de toda la familia y detrás de ellos su confiable auto. Esa foto era muy especial para Diego, ya que su padre siempre le decía de niño que cuando fuera grande ese auto pasaría a ser de su propiedad. Desgraciadamente eso nunca pasó. Mientras ambos colocaban las cosas de la ofrenda, la madre entró y llamó a los hijos. Tenía algo importante que decirles. Ambos se acercaron y ella preguntó si recordaban el auto de su padre. Los dos afirmaron que sí. Diego dijo que él soñaba con ese auto casi todas las noches. Su madre lo vio a los ojos, le confesó que había logrado recuperarlo. El día del accidente la grúa remolcó el auto y ella había pedido que ese auto se lo dejaran en un taller, donde haría todo lo posible por repararlo y dejarlo como nuevo, ya que era un tesoro para su difunto esposo, y además él había prometido que ese coche sería una herencia
para su hijo y sería la manera en que él podría llevarlo con él durante toda su vida. Diego, emocionado y conmovido, pidió que le enseñara el auto. Los tres salieron a verlo. El auto estaba como nuevo, justo como ellos lo recordaban. Fue un momento muy emotivo para la familia, tan emotivo que lograron sentir la presencia de Juan entre ellos. Subieron al coche. Diego ya había aprendido a conducir. Uno de sus amigos más cercanos le había enseñado lo necesario para moverse dentro de la ciudad. Cuando el joven tomó el volante, recordó cómo su padre manipulaba tan fácil ese coche. Por lo que, para honrarlo, decidió hacerlo de la misma manera. La familia se dirigió al panteón para visitar a su padre y contarle la noticia de su amado automóvil. Llegaron al panteón, bajaron las cosas necesarias para darle mantenimiento a la lápida de su padre y compraron flores que colocarían. Dentro del panteón se podía notar la buena vibra de todas las personas que visitaban a sus difuntos. La flor de cempasúchil se podía ver en cada lápida. La flor de terciopelo representaba la transformación de la muerte y el olor del copal transmitía esa purificación y limpieza al ambiente para recibir a sus seres queridos. La familia llegó a la lápida de Juan, comenzaron a barrer las hojas, quitaron las flores secas, la dejaron rechinando de limpia. La lápida de su padre. Su hija Sofía notó que una lápida al lado de la de su padre se encontraba en mal estado y a ella se le hizo muy triste que las personas allegadas al difunto lo dejaran así de abandonado. Por lo que decidió limpiar esa lápida. Hizo lo que su padre hubiera hecho, ayudar a quien lo necesitara. Diego y su madre notaron eso, pero dejaron que continuara con su labor altruista, mientras ellos continuaban con la de su padre y le contaban cómo el auto del accidente había sido salvado y Diego tomaría posesión de él. Como lo había planeado cuando su hijo era pequeño, Sofía, mientras limpiaba, notó que la lápida no tenía nombre ni algún dato sobre la persona que se encontraba ahí y se le hizo muy extraño. Ella todos los años había notado esa lápida, pero nunca le había puesto mucha atención. Trataba de recordar si en años pasados había visto a alguna persona acercarse a esa lápida. Sin embargo, le era imposible recordar lo que había a su alrededor. Solo recordaba a ella junto con su madre y hermano. Llamó a Diego para que él se fijara si había dato alguno sobre la persona. El joven comenzó a buscar, pero no encontró nada y se sentó en la lápida y le dijo a su hermana que él recordaba que esa persona siempre había estado sola, ya que casualmente el mismo día que enterraron a su padre estaban enterrando también a esa persona y no había ni un familiar o amigo ahí, solamente un hombre con un abrigo y la cabeza agachada. La madre llamó a los hijos para rezar. Terminando, la familia tomó sus cosas. Mientras caminaban entre los pasillos del panteón, Sofía trataba de recordar al hombre que su hermano le había contado. La madre le dijo que había olvidado una cubeta en la lápida de su padre. Pidió de favor a la hija que fuera a recogerla. Fue por ella, la tomó y se alejó. Cuando salía del pasillo volteó hacia atrás. En medio de la lápida de su padre y la de la lápida que no tenía dato alguno, estaba un hombre con la cabeza agachada. A ella el tipo le había dado desconfianza y vio que el hombre iba a voltear a verla. Rápidamente se alejó de regreso con su familia. Sintió una vibra extraña, pero creyó que era por el lugar en donde se encontraba. No dudó en decirle a su hermano lo que había visto. Diego fue a averiguar quién estaba en la lápida de su padre y cuando llegó no encontró a nadie, pero sintió pasar a alguien detrás de él. Volteó, pero no había nadie detrás ni alrededor. Entonces regresó, sin saber que una rara energía lo acompañaría. La familia salió del panteón, subieron al auto. Al momento de que Diego cerró la puerta volvió a sentir a alguien detrás de él. Volteó y su hermana estaba sentada pero del otro lado. Él preguntó si le había hecho algo, a lo que Sofía respondió que no. Ignorando eso, encendió el auto y se dirigieron a casa. La madre sirvió la comida. Los tres se sentaron. El lugar de Juan siempre había quedado vacío, pero todos los días colocaban su lugar como si él llegara a comer, platicando sobre el auto y cómo sería usado por la familia. Algo hizo ruido en la sala. La madre fue a ver de qué se trataba. Cuando entró a la sala, una de las veladoras de la ofrenda había caído y la llama había alcanzado a quemar la foto que tenía con su esposo, pero únicamente ella fue la que en la foto se había quemado, como si la hubieran querido sacar de esa foto.
Frida sintió un dolor de cabeza, un dolor que no había sentido desde aquella noche en que recibió la trágica noticia. En eso los hijos entraron para saber qué era lo que se había caído. Y se dieron cuenta de la foto y se asustaron, pero su madre les dijo que había sido otra cosa, el aire, un animal, cualquier otra cosa. Los hermanos regresaron a comer y Frida fue a su cuarto. La madre se sentó en la orilla de la cama, del lado donde Juan dormía, comenzó a cuestionarse sobre lo que había pasado. Había algo que no le contó a su hijo Diego sobre el auto. El día del accidente, cuando ya había amanecido y la grúa había logrado sacar el auto de Juan junto con su cuerpo. Las autoridades tenían la intención de mandar el auto a desechar, pero tenían que consultarlo con algún familiar. En este caso era Frida, la esposa. Las autoridades preguntaron qué haría con el auto. Ella recordó las intenciones que tenía su esposo con su coche, así que se negó a dejar que se lo llevaran. Las autoridades respetaron la decisión, pero comentaron que tenían que hacer una última revisión por dentro, para encontrar alguna causa del accidente. Mientras los forenses sacaban el cuerpo de Juan, la mujer notó algo extraño dentro del auto. Del lado del copiloto había un abrigo. A Frida le sorprendió, ya que Juan no solía usar ese tipo de ropa. Preguntó si en el accidente no hubieron más personas involucradas, a lo que las autoridades respondieron de manera negativa. Ella tomó la prenda a escondidas, la llevó a casa con ella. Durante mucho tiempo trató de buscar respuesta a ese abrigo, un abrigo que durante el tiempo que lo tuvo en casa no la dejaba dormir y la mantenía intrigada. Finalmente un día se deshizo del abrigo, fue a un lugar solitario, vacío, y quemó ese abrigo, ya que solo le traía muy malos recuerdos. Mientras tanto los dos hermanos platicaban sobre el extraño suceso. Sofía, de manera paranoica, se cuestionó sobre si el hombre que había visto en el panteón no tenía algo que ver. Diego lo negó y le pidió que dejara de pensar en esas cosas, ya que solo atraía a las malas vibras. Se levantó de la mesa y dijo que saldría a comprar las cosas faltantes para poder terminar la ofrenda y ya quedara lista. Frida se quedó en la mesa, pensativa sobre lo que acababa de suceder. Ella seguía pensando que todo podía estar relacionado. Se le vino a la mente el hombre que estaba en medio de las lápidas. Con todas sus fuerzas trató de recordar si ya había visto a ese hombre, y al fin sus recuerdos de ese día regresaron con claridad. Ella se recordaba tomada de la mano de su madre, tratando de entender qué estaba pasando, porque ya no vería a su padre jamás. Cuando iban a meter la tumba a su respectivo lugar, Sofía fue mandada hacia atrás. El hoyo era profundo y peligroso para ella a su corta edad. Mientras ella veía a su alrededor, vio al hombre de abrigo parado justo al lado. Volteó a ver a su hija y la saludó. Por más que trató de recordar, no logró recordar el rostro de aquel hombre. Se quedó mirando hacia la entrada de la sala, en donde se colocó la ofrenda. Las velas alumbraban el interior del lugar y reflejaron la sombra de una persona. Sofía creyó que se trataba de su madre. Se levantó de la silla y se dirigió hacia allá, pensando quién estaba ahí. Decía que buscaría otra foto donde estuviera con él. Al entrar a la sala no había nadie y ella se sorprendió. Había jurado haber visto a alguien dentro. Para empeorar la situación, su foto con su padre desapareció. Sofía la buscó por gran parte de la casa, pero no la encontró. Se asustó. No era coincidencia que a las dos fotos le hubiera sucedido algo. Trató de calmarse y fue a ver a su madre. Cuando entró a su cuarto la encontró acostada, durmiendo, por lo que Sofía la acompañó, acostándose también junto a ella. Diego compraba dulces adaptados a la celebración, papel china para decorar y el famoso pan de muerto. Por último compró lo que a su padre le gustaba comer, desde dulces hasta bebidas. Mientras compraba todas estas cosas se le venía a la memoria los días en que salía con su padre a comprar la despensa de la casa. El padre lo metía en el asiento del carrito del supermercado. Él hablaba con su hijo sin parar, ambos se divertían y la pasaban muy bien. Diego no pudo evitar derramar una lágrima al recordar tan emotivos momentos. Mientras caminaba hacia el coche, sintió la presencia de su padre, así que se puso a conversar como si estuviera a su lado. Le contó todo lo que había logrado y lo que le faltaba, le contó sus metas, aspiraciones, planes, prometió que sería un padre ejemplar como él lo fue con él. Llegó al auto,
subió las cosas a la cajuela, subió al auto, sintió como nuevamente alguien se había subido también al auto, volteó pero no había nadie en los asientos traseros. Sentía a alguien ahí, sabía que no era su padre porque tenía una sensación pesada a diferencia que cuando sintió que su padre lo acompañaba, aún así continuó con el camino, salió del estacionamiento. Camino a casa el volante lo sentía como si se fuera a caer, por lo que cada vez lo apretaba más fuerte en la carretera. Se acercaba un tráiler con sus luces brillando con gran intensidad, las luces molestaban la vista de Diego, y él trataba de concentrar la mirada en la carretera. El tráiler pasó frente a él, las luces deslumbraron sus ojos por lo que tuvo que bajar la velocidad para tallarse los ojos y así recuperar la vista, sintió como algo tocó su hombro. Giró la cabeza y con la visita nublada vio a un hombre sentado al lado de él. Diego se espantó y rápidamente regresó la mirada a la carretera para no sufrir algún accidente. Metros adelante volvió a girar la cabeza, pero esta vez ya no había nadie. Pisó el acelerador para llegar con su madre y hermana, algo no estaba bien. Frida soñaba con aquel accidente, solo que esta vez no sacaban solo el cuerpo de Juan, también el de sus dos hijos. Rápidamente despertó asustada, pero el ver a su hija durmiendo en su cama la tranquilizó. La tranquilidad no duraría mucho, escuchó como alguien rondaba por la casa arrastrando los pies, se levantó y salió a buscar. Las luces estaban apagadas y la casa estaba en total obscuridad, pero los pasos se continuaban escuchando. Frida con miedo entró al pasillo que conectaba los cuartos con la sala y con miedo encendió la luz, no había nada. Continuó caminando, llegó a la sala cuando estaba a punto de prenderla, esta se encendió sola pero tampoco había algo. Volteó hacia el comedor a lo lejos en la oscuridad ella veía a alguien sentado en la silla de Juan, con los ojos llorosos y el corazón latiendo a 1000 por hora encendió la luz pero no había nadie en ese momento. Nuevamente algo se escuchó caer en la sala, llegó y esta vez había sido la foto familiar. Cuando la iba a levantar Sofía gritó fuertemente llamando a su madre. Frida corrió hacia su cuarto, encontró a su hija llorando en un rincón. La madre preguntó qué había sucedido y Sofía entre lágrimas y quejidos trataba de hablar pero no podía. Su madre le insistía en que le dijera qué había pasado. La hija pudo hablar y le dijo que ella escuchó cómo su madre se levantó y caminaba por toda la casa. Cuando ella abrió los ojos vio a un hombre completamente de negro parado frente a ella con la cara demacrada, un ojo totalmente oscuro y el otro con sangre. La madre también asustada abrazó a su hija y preguntó por Diego. Sofía le dijo que había salido a comprar cosas, ambas se quedaron en el cuarto esperando a que llegara. El joven con esa rara sensación llegó a casa, vio como todas las luces estaban encendidas y en la sala vio una sombra. Caminando hacia la puerta se encontró con un papel arrugado, lo recogió y desenvolvió. Era la foto con su padre salvo que ésta tenía un nuevo detalle que jamás había estado ahí. Juan cargaba al pequeño Diego y detrás de ellos estaba el auto, pero había alguien dentro del carro, un hombre con un abrigo. Diego comenzó a alterarse y agitarse, rompió la foto y la tiró al suelo. Soltó el llanto debido a que ese era un recuerdo muy valioso de su padre y trató de recoger los trozos, pero el aire se los llevó hacia el auto. Diego sintió un escalofrío al ver que el hombre estaba dentro del auto en ese momento. Asustado entró a casa corriendo gritando el nombre de su madre y hermana, llegó a la sala, vio la última foto familiar, la tomó y no dejaría que el maligno fenómeno se quedara con ese recuerdo. Entró al cuarto, vio a las dos abrazadas. La madre al ver a su hijo corrió a abrazarlo como si fuera la última vez, y fue a revisar que no hubiera alguien más. Sofía le contó a su hermano lo que había visto. Cuando la madre regresó el hombre del abrigo estaba detrás de ella, volvió a gritar y Diego les dijo que salieran rápidamente de la casa, subieron al auto. Sofía llevaba la foto familiar. Los tres en un mar de lágrimas no sabían a dónde se dirigían, pero cualquier lugar sería seguro siempre y cuando estuvieran lejos de esa extraña cosa. Diego iba bastante nervioso y asustado que perdía el control del auto. Madre e hija iban abrazadas llorando pidiendo a Juan que la salvara. Los tres sintieron la extraña sensación y a la vez una voz profunda decir:
Aquí nos detenemos. Los tres asustados miraron al asiento de la esquina. Ahí estaba el hombre del abrigo con la cara demacrada, el ojo oscuro y el otro lleno de sangre. La familia emitió su último grito antes de que el coche perdiera el camino y se estrellara, acabando con la vida de la familia. En los días siguientes en el panteón, el guardia vio entrar a un hombre de abrigo que llegó a la lápida de Juan. Ahí dejó la foto familiar. Los cuatro al fin estaban juntos de nuevo: Juan, Frida, Sofía y Diego. El guardia vio cómo el hombre colocó la foto e inmediatamente se acercó a ver qué sucedía, pero ya no había nadie. Miró la foto de la familia y observó la lápida de al lado. Esta vez ya había algo: la leyenda de "Aquí yace el hombre del abrigo". Relato escrito y adaptado por Andrea Lezama.